Bueno, expectativa respecto a Sergio Massa, que a partir de este miércoles formalmente va a ser el nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, pero ya viene trabajando durante todo el fin de semana. Lunes, martes va a estar anunciando su equipo económico. Bien. Y el miércoles va a jurar, como decíamos, en el medio. El martes va a presentar su renuncia formal como diputado. Pero tenemos un poquito para repasar la semana de Massa, que aparte lo hizo bien expreso todo en un tuit. Sí, pues de hecho me parece que los nombramientos los va a dar todos a conocer. Él dijo que todo a través de redes sociales. Va a ser oficial el nombramiento, más allá de las versiones. Lo que explicó es que iba a contar todo a través de las redes. Exacto. Va a ser, entre hoy y mañana, va a ser el anuncio del gabinete económico. Hay varios nombres dando vuelta. En ese sentido se habla, por ejemplo, de Matías Tombolini para la Secretaría de Comercio Interior. Sería en reemplazo de Pollera. Exactamente. Recordemos, a ver, un poquito el panorama de la Secretaría de Comercio Interior. 4 secretarios de Comercio Interior en 2 meses. ¿Sí? Feletti, Han, Pollera y ahí Secretaría de Comercio Interior que dependía del desarrollo productivo, después pasó a Economía, lo que pasa es que ahora desarrollo productivo pasa a Economía. Exactamente. Va a estar todo bajo la misma órbita. Va a ser todo lo mismo. Después hay muchos nombres que se escucharon, nombres para la Secretaría, pues ahora el Ministerio de Agricultura pasa a ser Secretaría de Agricultura, allí se habla mucho de Delgado, se habla mucho de un hombre de Massa para jefe de mesa de dinero del Banco Central, lo que sería virtualmente el número 2 de Pelle. Se habla de Lisandro Cleric, puntualmente, pero se mantiene ya confirmado Pese en el cargo. Y lo que vos decías de Delgado, todavía no está tan claro si Delgado va a aceptar. Si Delgado quiere, va a ser él. Lo mismo que con Peirano. Peirano aparentemente no va formalmente a un cargo, quedaría como asesor. Exactamente. Peirano, recuerden, fue ministro de Economía en su momento. Sí, muy poco tiempo. Final del mandato de Kirchner. Hombre que manejó todo el área PYME de la UIA, tipo que conoce mucho de la pequeña y mediana empresa, que para mí es central ocuparse de ese tema, ¿no? Ojalá que lo tengan en cuenta o que acepte Peirano, en realidad. Peirano habitualmente cada vez que sonó su nombre da la sensación de que no tiene muchas ganas de volver a la función pública. Históricamente, digo, esto pasó desde el final del primer mandato de Kirchner. Entonces, entre lunes y martes darían a conocer el equipo. El martes ya presenta formalmente la renuncia y ahí también hay que ver si Cecilia Amorosa hace cargo de la presidencia de la Cámara. Sí, es la expectativa de que eso suceda. Se da algo muy particular con Cecilia Amoroso, lo contaba el otro día fuera de aire a vos, en su momento, en el 89, Alfonsín va a buscar a Pugliese a la Cámara de Diputados para ser ministro de Economía y en la Cámara de Diputados queda como presidente Leopoldo Moró. Ahora se da exactamente la misma situación y la que quedaría como titular de la Cámara de Diputados sería la hija de Leopoldo Moró, Cecilia Moró, pero bueno, un dato que sirve en modo de anécdota. El miércoles entonces Massa va a jurar como nuevo ministro de estos 3 ministerios, superministro, totalmente empoderado, y ya a partir de ahí va a dar una conferencia de prensa y a, según sus propias palabras, dar a conocer cuáles van a ser las primeras medidas y cómo van a ser los primeros 10 días dentro del manejo de la economía. Massa considera que esos 10 primeros días son claves para avanzar en cambios y sobre todo en señales. Decía con nosotros Rosendo Fraga el otro día algo que para mí fue realmente muy interesante e importante lo que decía Rosendo Fraga. Claro, lo primero que uno está esperando es a ver qué va a decir Cristina Fernández. Porque de hecho, en los 24 días de Batakis no abrió la boca Cristina Fernández. Mientras Batakis estaba en el exterior contándole al Fondo Monetario, al Tesoro de los Estados Unidos y a los inversores que su plan y sobre todo su proyecto de control o de ajuste fiscal tenía el aval de Cristina Fernández. Cristina Fernández no abrió la boca. La gran pregunta acá es ¿cuánto tiempo? En primer lugar, ¿qué apoyo tiene Massa de Cristina Fernández? Porque una de las condiciones que había puesto Sergio Massa para asumir es yo quiero el respaldo de las 3, o sea, de las 2 patas que quedan del Frente de Todos. La verdad es que todavía hay un silencio completo de Cristina Fernández. Y lo que decía Rosendo era cierto. Me dice, mirá, no sé si hay un silencio. Ya asume limitado. ¿Por qué? Y porque evidentemente había cargos, puestos que quería Sergio Massa que los mantiene Cristina Fernández. Exactamente. Después vamos a repasar. A ver, ¿cómo queda el gabinete dividido? ¿Qué queda para Alberto Fernández? ¿Qué queda para Sergio Massa? ¿Y qué queda para Cristina Fernández? Que, insisto, el silencio no es muestra de aprobación. Y la verdad es que se necesitaría
por una cuestión de beneficio para el país, digo, alguna vez dejen de pensar en ustedes y empiecen a pensar en el país, se necesitaría que esto funcione bien, insisto, para beneficio de todos los argentinos. Y entre otras cosas necesitamos que la vicepresidente entienda que lo que tiene que hacer es apoyar y no seguir poniendo trabas como hizo hasta ahora. Pero veremos. Por ahora es la clave. Silencio. Yo particularmente no espero que Cristina se exprese demasiado. Pero el no expresarse... Es una manera de expresarse. Claro, obvio. El no expresarse obvio. Y el pelear y sostener tus cajas principales es una manera de expresarte claramente. ¿Sabes qué pasa, Antonio? Pasó cuando asumió Batakis y pasó antes también. Está bien, pero Cristina Massa no nunca es Batakis, se hace cargo. Pero Massa no es Batakis, es una de las patas claramente, del frente de todos. todos, sin dudas. No está asumiendo un funcionario, está asumiendo un socio del espacio que llegó al gobierno. Pero precisamente cuando asume una figura con peso propio como es la de Massa, es más probable todavía que Cristina no se haga cargo de absolutamente nada de lo que tiene que ver con el gobierno. En todo caso va a estar ahí para criticar como lo hizo con Alberto Fernández. Si Cristina Fernández no brinda un apoyo explícito, lo que quiere decir es que Cristina Fernández sigue manteniéndose al margen para lo que vos decís. ¿Sí? Si la cosa va mal, se despega. Hay que volverle a explicar a Cristina Fernández que si algo no va a pasar es que se despegue, porque este desastre que aquí ha llegado a la Argentina es responsabilidad absoluta de Cristina Fernández, que lo nombró Alberto Fernández. Entonces, es imposible que se despegue. No solo que lo nombró, sino que erosionó durante todo el primer semestre del año el poder de Alberto Fernández, de Martín Guzmán, de Matías Culfas, y todos los ministros que fueron pasando dependieron en buena parte de eso. La verdad es que si el silencio va a ser la respuesta, bueno, va a seguir perjudicando a la Argentina, también sería bueno contárselo a Cristina Fernández, que va a seguir perjudicando a la Argentina. Por eso alguna vez piensen un poquito en el beneficio y en el futuro de la Argentina, no sus temas personales. Y además yo creo que va a estar ocupada en otra cosa, ¿no? Cristina Fernández a partir de hoy, me parece. Sobre todo por la causa judicial de obra pública. Lara. Bueno, y Bernardo recién contó que el miércoles probablemente tengamos anuncios económicos, por eso es importante para prepararnos para esos anuncios ver los números que hereda Massa y que va a tener que atacar de a poco. Primero, se encuentra con reservas netas en el Banco Central de 2.800 millones de dólares, o sea, casi nula, vacío. Un Banco Central sin dólares, por eso se espera que las primeras medidas vayan a generar incentivos para traer dólares al país, fomentos para exportaciones, podría dejar de existir este dólar soja para ser mucho más amplio y incentivar que en otros sectores también haya exportaciones. Una balanza comercial que se revirtió el último mes, lo habíamos charlado también acá, negativa, de 18.000 millones de dólares negativa, en gran parte por la importación de energía. Por eso después de terminar de pasar el invierno podría ser una situación un poco mejor para la economía. Inflación anual, esto es un desafío tremendo y ya lo hablábamos también con los aumentos que llegan en agosto y que ya tenemos nuestra economía indexada muy difícil de corregir. Inflación anual de 90% proyectada y hace un rato también decíamos a cuánto estiman que cierra julio, que lo vamos a conocer la semana que viene, entre 7 y 8,5%. ¿Este piso que es agosto? El 5% es el nuevo piso que tiene la inflación. Cuando hablamos de que baje, nadie piensa que se acomode por debajo del 5%. Pensá que el año pasado la más alta fue 4,8. Ahora estamos en otro estilo de inflación. O sea, que bajar a 5 sería todo un logro. Totalmente. 5. 5, que es más que la más alta que tuvimos el año pasado. Sí, 5% mensual, totalmente, Antonio. Un gasto público, esto es interesante, que desde que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo hizo Guzmán, aumentó en términos reales un 19%. Esto es una barbaridad. Pero los ingresos aumentaron solo un 8%. Esto te marca el desequilibrio tanto comercial, porque no tenemos caja, no tenemos dólares, como también dentro de nuestra economía. Toda esta diferencia la hiciste emitiendo, además. Totalmente. Ahora, esto sí que es complicadísimo. Sí o sí tenés que hacer un ajuste. Sí o sí tenés que bajar el gasto. Sí. No sé cómo, pero sí o sí lo tienen que hacer. Aunque estés aislado del mundo, este es un problema interno de la Argentina. Sí. El gasto público. Probablemente primero venga con la reducción de subsidios, el primer lugar, pero después tenemos que estar atentos a las medidas que se anuncien con este panorama. Estaremos atentos al miércoles. El miércoles se van a anunciar las medidas. Y esto está muy bueno porque viste que se habló mucho la semana pasada del efecto Massa. Sí.
que se hablaba mucho en los mercados, trajo tranquilidad y lo que todos se están preguntando es corto o largo. Este gráfico me encantó para ver lo que significa en nuestra economía. Es la evolución de la paridad de los bonos que venimos hablando tanto, que tienen paridad 100 cuando se emiten. Sí. Fíjate, desde 2018 hasta 2022. ¿Qué Hoy, pasó? un bono emitido a 100 en el 2018 hoy vale 22. En promedio tiene un rendimiento de 22. Así es. Y la Argentina va a tener que pagar 100, porque para eso sirve la paridad. Fíjate lo que pasó la semana pasada, que se habló tanto de efecto masa. ¿Hubo una suba, hubo una mejora? Sí, sin dudas. Pero fíjate para nuestra economía lo que es esa suba. Entonces, lo importante es ver cuánto dura este efecto y es el gran desafío que tiene ahora el gobierno, si realmente logra revertir la situación. Un bono que se emitió a 100 y que el país te lo va a pagar 100, esto... En promedio hay algunos... Bono, pero es un bono default, o sea, para el mercado es... Hay algunos que valen 29, otros 21, en promedio 22. Wow. ¿Bono que vence cuándo? Y los más famosos vencen en 2030. Hay uno a 2024. Nada, precio de liquidación realmente. Precio de liquidación está bueno para ver cómo cayó, digamos, estos son datos. La economía y lo que significó la semana pasada el efecto masa. ¿Fue positivo? Sí. Pero fijémonos en lo pequeño que es comparado a los últimos años. Esto es último año de Macri, se desploman. Esa es la devaluación fuerte pospaso. Claro, termina las pasos, claro, tenés razón, termina el paso y se desploma, mirá, pero así de vertical la caída, ¿eh? Sí. De 80% se desploma a menos del 40%. Exacto. Que ahí caen todos los activos, no solo los bonos, las acciones, fue un golpe del mercado que desde ese momento nunca se recuperó. Fíjate que tuvo momentos mejores, peores con la llegada de la pandemia, pero nunca se recuperó. Y ahora ya entraste en una tendencia, desde el 2021, una tendencia ya decreciente marcadísima. Marcadísima, sí.